Tienen ustedes 24 horas para darle a la División del Norte un préstamo forzoso de $1 millón. Préstamo forzoso es la palabra eufemista para decir que les iba a chingar $1 millón. No ha cambiado mucho, vean al Fondo Monetario Internacional, ¿no? O a los préstamos que organiza el Bastel con los maestros para financiar campañas electorales. O sea que Villa por lo menos era sincero, ¿no? Y entonces, un préstamo forzoso de $1 millón. Ahí estaban reunidos 100 de los oligarcas de Monterrey, dueños de haciendas, dueños de comercios, grandes banqueros. Y les dice, y tienen ustedes 24 horas para que el maíz, el garbanzo, el trigo, la manteca, el frijol, estén a mitad de precio de lo que están ahorita. Y para que no se les olvide, están a estos precios, ¿no? Y tiene que estar a la mitad. Un banquero se levanta y dice, oiga, general, pero yo soy banquero, yo no tengo capacidad para cambiar los precios de los alimentos. Y me dice, usted lo fusiló primero. ¿Alguien más quiere opinar? Tienen 24 horas y los cobran. ¿Y qué? Pues sí, a las 24 horas los precios en la región de Monterrey bajaron a la mitad. ¿Sí? Hijos de historias, como me gustan. Pero no solo eso, entregaron $1 millón. Y no solo eso, ¿qué hizo Villa con $1 millón? Bueno, alimentó las eternamente vacías arcas de la División del Norte. Piensen que la Revolución Mexicana se hace en un país que no produce balas y que una batalla normalita quema 1,5 millones de cartuchos. Y que esto significa una red de contrabando que llega hasta Nueva York, ¿sí? Y a las grandes empresas de Connecticut, productoras como la Remington de municiones, donde cuando llegaba Hipólito le ponían alfombra roja porque iba con cheques de $1 millón, producto de los saqueos que Villa había organizado para mantener la estructura militar de la División del Norte. Y entonces, pues para mantener esta maquinota, no les hablaré de la red de contrabando de Villa porque es maravillosa. Pero además, ¿qué hace? Pues por primera vez en la historia de México, los maestros de primaria reciben aguinaldo. ¿No es divina la historia? ¿No es esa la revolución que queremos recordar? ¿Sí? Y que queremos incorporar a nuestro imaginario colectivo, a las historias que les contamos a nuestros hijos, a cuando llegan del colegio a pegar la estampita, les dicen, no, tira la pinche estampita y ven que te voy a contar, ¿no? Necesitamos reinformarnos, volvernos a contar la historia, hacerla nuestra, acercarla, darle una dimensión nacional mexicana auténtica, pegarnos de nuevo a este anecdotario. Villa Zapata, en Xochimilco, primera vez que se ven, años que llevan hablando de uno del otro, mandándose correspondencia, se ven, ¿sí? Y ahí andan observando la realidad. Y el diálogo, afortunadamente, está tomado taquigráficamente por Roque González Ortega. Entonces tenemos la constancia del diálogo exacto de la conversación entre estas dos figuras, ¿sí? Y es un diálogo muy raro. González Ortega es puritano, perdón, no, González Ortega, Dios mío, me cambié de siglo, González Garza, claro, me cambié de siglo, perdón. Roque, yo decía que las mañanas no es lo mío, Roque González Garza lo toma, pero es puritanón, Roque, y entonces le quita los insultos. Entonces, P, punto suspensivo, C, punto suspensivo. Entonces hay que meterle pendejos y carajos para entender qué exactamente dijeron nuestros dos generales, ¿no? Y hay un momento glorioso en el que dicen, no, pues ya vámonos, sí, ya vámonos. Dejemos en la silla presidencial un licenciado que sea honesto y que rija, y vámonos, ya vámonos. Y Zapata en esos momentos dice, mamás, callen a sus niños, porfa, que me desconcentro con gran facilidad. Sí. ¿Qué dice Zapata? Dice, sí, ya vámonos, mi general, porque no les gusta la Ciudad de México, ¿no? Y dice, no, porque yo, de que me subo a las banquetas, hasta me mareo. Dice Zapata. ¿Y Villa qué le contesta? No, mi general, sí es cierto. Esos son nuestras dos grandes figuras, ¿no? Unos tipos que no quieren el poder, que quieren regresar a construir la revolución en Morelos con una estructura comunal y el proyecto villista de la sociedad militar democrática que él imagina, o militar revolucionaria que él imagina, y que poco a poco ha ido pergeñando y que luego en Canutillo desarrollaría ampliamente. Y vamos situándonos en contexto y pescando historias por aquí y por allá. Y recoges la maravillosa historia de Baudel y Uribe,
mejor conocido como el Mocha Orejas, personaje que se hizo famoso por salvaje. Cuando caían en sus manos prisioneros federales, pues los ponían fila y les cortaba una oreja. Entonces, bueno, cuando las mentes blandas y débiles leen el fenómeno y dicen, ¡ay, qué bruto! No, compañeros, era el humanista de la División del Norte. Las otras brigadas fusilaban, nomás les cortaba la oreja. Y el método era muy sencillo: les mocho la oreja, porque si los vuelvo la próxima vez que agarre a un desorejado, pues ya sé de dónde viene, pues, ¿no? Y entonces ya no hay perdón, era marcarlos. También los hubiera marcado con un pinche lapicito en lugar de andarles mochando la oreja, pero el método, él era carnicero, el parral, no daba para mucho, pues, Baudelio. Pero todo el mundo lo ve, Baudelio, qué horrible, ¿no? Pues era el humanista, los demás fusilaban, porque la revolución fue terrible. En una guerra donde en la mayoría de los momentos no hay retaguardia, no puedes tener prisioneros, no puedes destinar una parte de tus hombres a vigilar prisioneros, no tienes dónde ponerlos, no tienes cómo alimentarlos, bastante dificultad tienes alimentar en tu propia fuerza armada. Y entonces una guerra sin cuartel. Y ahí aparece Villa como el salvaje, pero el salvaje era Carranza, que fue el que restituyó la ley Juárez, que por cierto nunca mejor fundamentada, los traidores Paredón, ¿sí? Y entonces fusilaban a todos los oficiales. Y con sentido, ellos sabían que estaban haciendo. A la tropa le daban la posibilidad de incorporarse o no incorporarse, y a los que no jalaban, pues Paredón en la mayoría de los casos, ¿no? Es raro los momentos de generosidad, Villa a veces los tenía, ¿no? Y en las brigadas de la División del Norte, pues operaba esta ley sanguinaria. Pero Obregón era peor. Obregón tiene en su haber el haber matado a más generales mexicanos que nadie en la historia de México ordenados de fusilamientos. Y después de Celaya, pues todos los capturados fueron pasados por ametralladora, ¿sí? No tenían la dignidad de fusilar de uno a uno. Villa en momentos tampoco la tiene. Hay una vez en que se le ocurre la locura de fusilar en los puestos de frente 3 y de un solo tiro me chingo a 3, pero cabeceaban, de ese general el método no funciona porque no tenía munición. Estos son actos de barbarie vistos desde el punto de vista de los civilizados mexicanos que hoy en día somos algunos, porque hay que ver las cabezas cortadas que aparecen todos los días, los tiros de gracia, los detenidos, ¿no?, que están produciéndose en nuestro país. Pues es la efervescencia desde abajo de una voluntad brutal de transformación. ¿Qué queda? Queda la imagen claramente planteada de un agrarismo de base radical expresado en Emiliano Zapata, que nos queda como colectivo. Queda la necesidad de investigar, leer, contarnos, avanzar sobre las historias de la Revolución Mexicana. Queda ir a los parques y a las plazas a dar conferencias y contar al cura Hidalgo y decir, no, ojo, que este sacerdote ilustrado hablaba 7 lenguas, ¿no? Y estas 7 lenguas eran, pues, el francés, para poder leer a Voltaire y traducir a Molière, el primer traductor de Molière en América Española, prohibido por la Inquisición, y era el italiano para, bueno, leer a Maquiavelo, ¿cómo no? Y era el latín, porque era cura, y el castellano para poder relacionarse. Pero 7, ¿y las otras 3? Otomí, purépecha y náhuatl, para conectar por abajo con una sociedad que ansiaba transformar radical y profundamente la situación que estaba viviendo. Ese es el retrato de Hidalgo, el cura ilustrado que habla 3 lenguas indígenas, ¿sí? Y contarnos, y contar además de una manera amena y rica, para que la historia se acerque, la puedas tocar, se te rompa la distancia de la estatua y del nombre de plata. Y en esas estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta información a Paco Ignacio Taibo II. Si les parece bien, pudiéramos abrir una ronda para las preguntas que quisieran hacer, con todo gusto. Para eso vamos a darle el micrófono al compañero Jorge para que él conduzca esta parte. Bien, vamos a iniciar entonces. Adelante, aprovechamos el momento, el espacio. Si puede ponerse de pie, por favor, decir su nombre y elevar la voz para que podamos escuchar.